En el 2017 tuvimos la oportunidad también de realizar varias entrevistas importantes, nacionales e internacionales. Aquí vamos a hacer este collage con las partes más importantes de las mismas. Hace 6 meses vinimos aquí, usted nos había dicho que estaba ya en el proceso de auditoría de la cantidad de empleados, de profesores, ante la denuncia de muchas veces de nóminas que no estaban correctas, de personas que no trabajaban en el sitio, de personas que estaban fuera del país y que seguían en la nómina del ministerio. ¿Qué ha resultado después de esta auditoría? Bueno, la auditoría, Nuria, pues se refiere fundamentalmente a la nómina de docente. Es el primer paso que estamos dando. Vamos a seguir, vamos a continuar con los otros tipos de nóminas que tiene el Ministerio en el transcurso del año. En este caso, hemos auditado una nómina de más de 90.000 personas que están en el marco del sistema docente del Ministerio. La auditoría terminó en julio y fue muy arduo realizarla porque además incluyó un trabajo de campo presencial, escuela por escuela, en los 105 distritos del país, en más de 6.500 centros educativos. Implicó una estructura territorial de 80 auditores. El resultado fue, en principio, que con la primera verificación en campo aparecieron algo más de 8.000 personas, de los cuales no se tuvo constancia de que estaban laborando en los lugares que fueron visitados. Para esto entonces se tomó una medida administrativa, digamos provisional, que fue el bloqueo del salario a esas personas que no teníamos evidencia que estaban laborando. El bloqueo no es cancelación, sino paralización provisional del pago salarial. Una vez se hizo esto, pues entonces aparecieron una serie de personas, de docentes, que expresaron su preocupación de que no se le había pagado y ellos estaban laborando. Entonces para esto creamos una comisión del Ministerio de Educación. Pedimos a la Asociación Dominicana de Profesores que también hiciera lo mismo, y estas comisiones trabajaron en conjunto para la verificación en las regionales del sistema educativo, que son 18. Para estos fines, entonces la semana pasada se dedicó completamente a esa labor de verificación. Como resultado de la verificación final, se pudo comprobar que algo más de 4.000 docentes sí pudieron mostrar las evidencias de que estaban laborando. El hecho, digamos, más común es que eran docentes que estaban ejerciendo su función en escuelas que no es la que está señalada en el sistema de nómina en su nombramiento, y por eso fue difícil en el momento del trabajo de campo identificar dónde ellos estaban. Hay también un porcentaje de estos maestros que se pudo verificar que estaban en proceso de jubilación y que ya habían cumplido más de 30 años, pero la tramitación de la jubilación no se había cursado y por eso no lo teníamos identificado en esa categoría. Terminamos con la auditoría de los docentes, pero recuerdo también que en muchos otros reportajes el problema era de los choferes, de los conserjes, sí, exactamente, de las secretarias, de los administrativos. Entonces le queda un camino por recorrer bastante amplio. Todavía no hemos terminado con los docentes. Ahora, cuando concluyamos la auditoría de esta nómina de educación de adultos, entonces pasamos a la auditoría de personal administrativo, para concluir así el saneamiento de la nómina total del Ministerio de Educación, que representa aproximadamente que incluye unas 185.000 personas. Puerto Rico fue declarada en quiebra el pasado 3 de mayo, tildada como la crisis más grande de la historia. El gobernador Ricardo Rosselló anunció una deuda de más de 70.000 millones de dólares y se ha revelado que la mayoría del dinero se le debe a 20 acreedores, en los que se encuentran el Banco Popular de Puerto Rico, la compañía Microsoft y la agencia de reclutamiento de empleos Manpower. Datos que se conocen luego de que se enfrentaran a más de 22 demandas de diferentes acreedores
y es ahí donde surge la declaratoria. Año tras año, la crisis económica avanza significativamente, afectando a todos los sectores. La población de la isla ha decaído en un 10%, la tasa de pobreza sobrepasa el 45% y de estos, el 84% de los niños se encuentran en extrema pobreza. Y solo cerca de 1 millón de los ciudadanos tienen empleo, con una tasa de un 12% de desempleo. Al final de cada año se reportan cientos de profesionales, entre ellos médicos, que abandonan la isla en busca de mejores ofertas laborales y condiciones de vida. También se han tomado medidas que alarmaron a toda la población, como por ejemplo el cierre de más de 286 escuelas por falta de alumnos. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Cómo no, contento de estar aquí. Bueno, yo quisiera como preguntarle así de sopetón, ¿cómo es posible que alguien quiera ser gobernador con un estado como el que recibe, con una deuda de más de 70,000 millones de dólares, donde hay un colapso en muchos estamentos de la economía, de la sociedad, gente yéndose, que no quieren trabajar, un alto índice de desempleo, o el 80% de la población en pobreza, los niños también, un 40 y pico porcentaje de extrema pobreza? ¿Qué es lo más difícil? ¿Es lo más difícil la deuda o todo eso que ha generado la deuda? Bueno, en primer lugar, para contestar la pregunta, la gente me dice que uno tiene que estar loco para hacer este trabajo, pero la verdad lo que uno necesita es pasión y dirección. Todo es un reto, ¿verdad? Este es un nuevo panorama que tenemos en Puerto Rico, panorama de una crisis fiscal, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que nunca la habíamos tenido antes, tenemos una deuda que ahora se está o renegociando o reestructurando para Puerto Rico, o sea que es difícil, pero mi responsabilidad sigue siendo lo mismo. ¿Cómo yo puedo garantizar una mejor calidad de vida para los puertorriqueños? Y hacia eso, con todos los recortes que tengo que hacer, mi objetivo va a ser ese mismo. Dice que esa Junta es la que está gobernando, ciertamente, ¿es así? No, es totalmente incorrecto. La Junta se asegura que los gastos sean los que tienen que ser. La Junta no interviene en política pública, por ejemplo, pero lo cierto es que el que toma la decisión de política pública soy yo y nuestro gobierno. ¿Cómo creen ustedes que le irán con Trump? Bueno, lo que pasa es que Trump y el Partido Republicano tienen en su plataforma de gobierno establecido bien claro que ellos respetan la voluntad del voto del pueblo de Puerto Rico, que reconocen los resultados del 2012, donde ganó la estadidad y se rechazó la colonia, y que fomentan un plebiscito y que si la estadidad gana, pues entonces que Puerto Rico debe convertirse en un estado. La verdad es que lo veo con tantas cosas que enfrentar que estoy como ansiosa. Yo lo veo a usted tranquilo, relax, y eso me hace sentir y da seguridad de que tiene el toro agarrado por los cuernos, sí. Aunque sea un toro bravío, ¿verdad? Es bravo, pero es como o sea, reconocemos lo que hay que hacer, hay que trabajar, manos a la obra, mentes a la obra, y yo estoy confiado que con los grandes activos, con nuestra gente, con la voluntad que estoy viendo, la gente reconoce que tiene que haber un cambio. Antes eso se hablaba de manera amorfa, ahora lo hemos podido definir. Vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante. Nuestra idea de la entrevista fue una idea del equipo para ver las innovaciones que había usted presentado como alcalde, que muchas de ellas son creativas, sí. Como por ejemplo poner un cartel, una valla, diciendo que no paga, poniendo superhéroes en la calle para recordarles que deben cumplir con la ley de tránsito, entre otros. ¿A qué viene ese tipo de labores tan creativas, algunas veces hasta un poco infantiloides, faranduleras? ¿A qué se debe? Mire, cuando llegamos a Santiago, la verdad que encontramos a Santiago, y no me gusta hablar mucho del pasado, porque yo creo que lo importante es el presente y cómo uno se enfoca hacia el futuro. Pero para poder enfrentar lo que nosotros encontramos en Santiago, un ayuntamiento sin recursos, un Santiago totalmente arrabalizado, teníamos que innovar, crear elementos nuevos que pudieran ayudarnos a luchar contra ese desastre. ¿Y por qué no tenía recursos? ¿Qué pasó con el síndico? Bueno, 2.500 millones de deuda, que se arrastra de otras gestiones también. En
ese caso también usted ha sacado de las aceras a los vendedores, a los buhoneros. Miles, que Y- tenían bancas, peluquerías, negocios, fritura. ¿Por qué alguien deja, por ejemplo, el ser diputado y manejar la Cámara de Diputados que manejaba miles de millones de pesos para venir a un sitio que está quebrado? Bueno, yo no aspiraba a alcalde. Hubo un acuerdo en el comité político del cual yo suscribí también que todos los que tenían posiciones quedaban como candidatos. Nosotros no íbamos a aspirar a diputados, entendíamos que 14 años siendo diputado, 6 años como presidente de la Cámara, en la historia democrática, el presidente de Cámara que había durado más. O sea, creo que había una etapa ya concluida. Volvemos a una mezcla de las funciones de síndico y sus funciones como presidente de la Cámara de Diputados, donde manejaba mucho dinero. Usted dice que la placa 04 no la usaba porque no le gustaba. También cuando entró allá, pues dejó el barrilito de los diputados, se lo endosó a la presidencia para que pudiera manejarse con eso, se quitó la tarjeta de crédito. Sí. ¿Qué otra cosa se...? Devolvimos las 2 exoneraciones que nos correspondían, 2 de 3. Lo odiaron los diputados en ese momento, me imagino, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, se sea, sabe, qué pero mal no ejemplo, porque... qué mal ejemplo. Sí, pero yo tampoco lo dije tanto, o sea, yo lo hice, Ya. quizás se sabe ahora, pero nosotros no hicimos eso como un acto para publicarlo, lo hicimos porque entendíamos, cuando yo llegué a la Cámara había una jipeta asignada al presidente de la Cámara, la exoneración es para tú traer un vehículo para tu uso, y yo tenía ese vehículo, entonces era incorrecto. ¿Espera usted que Danilo se reelija? Bueno, habría que preguntarle al compañero Danilo Medina. ¿Y usted espera que se reelija? ¿Usted cree en el fondo que se va a reelegir? Yo no espero nada de nadie, yo espero sí que el país siga avanzando, eso yo creo que debe decirlo el presidente, creo que el presidente ha hecho un excelente trabajo, creo que es ¿Usted cree un que es presidente hora de- trabajador. ¿Usted cree que es hora de Leonel otra vez? Yo creo que es hora de que sigamos trabajando por el país.